Después de estas cosas, cuando la ira del rey se calmó, el palacio volvió a su ritmo. Los patios respiraban silencio. Las fuentes seguían fluyendo como si nada hubiera ocurrido. Pero el recuerdo de Vashti aún permanecía. El trono no estaba vacío, pero tampoco estaba completo. Y en medio de ese silencio contenido, cuando el enojo ya no ardía, surgió una idea. En lo alto de los salones del palacio, la fuerza del imperio se exhibía sin pudor. Columnas talladas con detalle, piedra firme, símbolos de dominio elevados hacia la luz. Todo estaba sostenido por poder, por jerarquías, por decretos que no podían quebrarse. El reino parecía inamovible, pero incluso los imperios más sólidos tienen momentos de grieta. A veces no se escuchan, no se ven, pero existen, y mientras la arquitectura permanecía intacta, el interior del palacio no estaba en calma. Después de estas cosas, el rey Ahasverosh engrandeció a Amán, hijo de Hamedata, agageo. Lo exaltó y puso su silla sobre todos los príncipes que estaban con él, y todos los siervos del rey que estaban a la puerta se inclinaban y se postraban ante Amán, porque así lo había mandado el rey. Pero Mordejai no se inclinaba ni se postraba. Mientras todos los siervos del rey, uno tras otro, doblaban la rodilla ante Amán, Mordejai permanecía de pie. No levantaba la voz, no provocaba discusión, no hacía espectáculo, simplemente no se inclinaba. Cada día, al cruzar la puerta del rey, los demás se postraban conforme al mandamiento real. Era lo esperado, era lo seguro, era lo conveniente. Pero Mordejai permanecía firme, no por orgullo, no por rebeldía, sino porque ya había declarado quién era, y su identidad no podía doblarse. En los corredores del palacio, la noticia comenzó a correr en voz baja. No era un rumor cualquiera, era una desobediencia. Los guardias murmuraban, los consejeros observaban, las miradas buscaban confirmación. ¿Cómo podía alguien permanecer de pie cuando el mandato era inclinarse? Y cuando la información llegó a oídos de Amán, no fue recibida con indiferencia. El salón estaba lleno de mármol y luz, pero su interior se oscureció. No era solo un hombre el que no se inclinaba, era un desafío. Y el orgullo herido no descansa hasta encontrar respuesta. Entonces los siervos del rey dijeron a Mordejai: ¿Por qué traspasas el mandamiento del rey? Le hablaron día tras día, pero él no los escuchó. Y lo dijeron a Amán para ver si se mantendría firme la palabra de Mordejai, porque él les había declarado que era judío. Y vio Amán que Mordejai no se inclinaba ante él, ni se postraba, y se llenó de ira, pero tuvo en poco poner manos solo sobre Mordecai, porque le habían declarado cuál era su pueblo. Y procuró destruir a todos los judíos que había en todo el reino de Ahasverosh, el pueblo de Mordejai. Pero la ira no actúa sin estrategia. En la sombra del palacio, mientras el incienso ascendía en espirales silenciosas, una decisión comenzó a tomar forma. No sería un arrebato, no sería un castigo inmediato, sería algo más frío, más calculado. Si un hombre no se inclinaba, entonces un pueblo entero pagaría el precio. Y así, en el silencio de la piedra y el humo que subía hacia el techo, se empezó a trazar un decreto que cambiaría la historia. En el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12 del rey Ahasverosh, fue echada Pur, es decir, la suerte, delante de Amán, para señalar el día y el mes. Y la suerte cayó en el mes 12º, que es el mes de Adar. Entonces Amán dijo al rey Ahasverosh: Hay un pueblo esparcido y distribuido entre los pueblos en todas las provincias de tu reino. Sus leyes son diferentes de las de todo pueblo, y no guardan las leyes del rey. Y al rey nada le beneficia dejarlos vivir. Si place al rey, decrétese que sean destruidos, y yo pesaré 10,000 talentos de plata para los que manejan la hacienda del rey. Entonces el rey quitó el anillo de su mano y lo dio a Amán, enemigo de los judíos. Y dijo el rey a Amán:
La plata que ofreces sea para ti, y el pueblo también, para que hagas de él lo que bien te parezca. Fueron llamados los escribas del rey en el mes primero, a los 13 días del mismo, y fue escrito conforme a todo lo que mandó Amán a los sátrapas del rey, a los gobernadores de cada provincia y a los príncipes de cada pueblo, a cada provincia según su escritura, y a cada pueblo según su lengua. En nombre del rey Ahasverosh fue escrito y sellado con el anillo real, y fueron enviadas cartas por medio de correos a todas las provincias del rey, para destruir, matar y exterminar a todos los judíos, jóvenes y ancianos, niños y mujeres, en un mismo día, el día 13 del mes 12º, que es el mes de Adar, y para apoderarse de sus bienes. Los correos salieron apresurados por mandato del rey. El decreto fue dado en Shushan, la capital, y el rey y Amán se sentaron a beber. Las copas se alzaron. El vino volvió a correr. Las conversaciones retomaron su curso como si nada hubiera ocurrido. El poder celebraba. El anillo real había hablado. El decreto estaba sellado. La decisión parecía firme. Pero la ciudad de Shushan quedó confundida. En las calles no había música. En los hogares no había brindis. Solo preguntas. ¿Cómo puede celebrarse arriba mientras abajo se tiembla? Los correos habían salido apresurados. Las palabras escritas no podían retirarse, y mientras el palacio se iluminaba con antorchas y banquetes, en la ciudad se extendía una sombra, confusión, silencio, temor. Porque cuando el poder decide sin conciencia, es el pueblo quien siente el peso. Y así terminó aquel día, con copas llenas en el trono, y corazones inquietos en la ciudad, y mientras en el palacio el vino corría. La noche cayó sobre Shushan. La luna iluminaba los techos en silencio. Las puertas se cerraban más temprano. Las voces bajaban de tono. El decreto ya estaba en camino. Las palabras escritas no podían deshacerse. En cada casa comenzaban las preguntas, en cada corazón la inquietud, porque cuando el poder celebra y el pueblo no entiende lo que vendrá, la ciudad queda en suspenso. Bajo la misma luna, unos brindaban, otros no podían dormir. Y así, en esa noche quieta, la historia avanzaba, sin que nadie supiera cómo terminaría. El decreto fue escrito, sellado, iluminado por el poder de un anillo real. Las palabras quedaron fijadas en pergamino. Las fechas fueron marcadas. El destino parecía decidido. Pero la historia no termina cuando un hombre firma, porque aunque el decreto estaba sellado en la tierra, el cielo aún no había dicho su última palabra. La ciudad estaba confundida. El pueblo estaba en silencio. El miedo comenzaba a extenderse. Y en medio de esa oscuridad, algo comenzaba a despertarse. Eso lo veremos en el siguiente capítulo. El decreto ya salió. La fecha está marcada. La ciudad está confundida. Pero esto apenas comienza. Lo que hoy parece oscuridad será el escenario donde alguien deberá levantarse. Si quieres descubrir cómo la historia da un giro inesperado, quédate con nosotros. Suscríbete ahora, activa las notificaciones y acompáñanos en el siguiente capítulo, porque aún no hemos visto lo que está por revelarse. Dale like, comparte.